políticas de salud. ¿Qué cosa es una política? ¿O qué cosa es la política? Mejor diré. Es el arte, la doctrina o la opinión referente al gobierno de los estados, ¿no? Se supone que es una acción que nos va a llevar al bien común. No es al bien individual, sino es una acción que nos va a llevar al bien común, a que todos estemos mejor. ¿Ya? Y para eso ya está la Política Nacional Multisectorial de Salud al 2030, que dice Perú, país saludable. ¿Por qué es multisectorial? Porque la salud no solamente está determinada por acciones que se dan dentro del ambiente de las instituciones de salud, sino también en las instituciones de educación, en las instituciones laborales, en las instituciones comerciales, de turismo. Es decir, la salud inunda toda nuestra actividad, ¿no es cierto? Así como la economía inunda todo, la salud también inunda toda nuestra actividad, ¿no? El hecho de que haya ministerios es una forma de ordenar la administración, pero no es que solamente tenga que ver con salud y educación solo con educación, no, o sea, hay cuestiones que son transversales a diferentes ministerios, ¿no? En los cuales tenemos que ver hasta en el Ministerio de Comercio Exterior, ¿no? Porque puede ser que nos traigan importados algunos productos que no son los adecuados, ¿cierto? Cuando nosotros exportamos algo, en otros países nos revisan si cumple con los requerimientos de ese país para ese producto, porque les puede traer una enfermedad, ¿no es cierto? Entonces, la cuestión de la salud no es solamente una situación que tenga que ver solo el ministro de Salud, ¿no? Tenemos que ver todos, en realidad. Entonces, hay un problema, aquí hay un árbol de problema, y acá podemos ver justamente que hay muchas causas directas o indirectas que generan un problema público, ¿no? Como este que dice años de vida saludables perdidos en la población por causas evitables. O sea, ¿cuánto tiempo una persona está cargando o arrastrando una secuela que puede haber sido rehabilitada o haber sido evitada, ¿no? ¿Cuántos pacientes hay en sillas de ruedas, con muletas, ¿no? Que de repente pudo haberse evitado, ¿no es cierto? Entonces hay, por ejemplo, unas causas indirectas, ¿no? Vamos a mencionar simplemente esta de acá que dice, ¿no? Aumento de la exposición de la población a entornos no saludables e inseguros, ¿no? Eso está en relación a una causa directa que son las inadecuadas condiciones de vida que generan vulnerabilidad y riesgos en la salud de la población. Otra causa directa es la limitada cobertura y acceso de la población a servicios integrales de salud, o también como causa directa el inadecuado hábito de conducta o el estilo de vida que tenemos, ¿no? Entonces, aquí hay causas indirectas, la consecuencia que es el año de vida saludable perdido en la población por causas evitables, y los efectos que se van a manifestar gracias a esta situación problemática pública. Por ejemplo, uno de los efectos es mayor gasto en salud, mayor gasto público y mayor gasto de bolsillo. O sea, del paciente que no encuentra una atención, tiene que sacar de su bolsillo para gastar, ¿no es cierto? Hay una insatisfacción de la población por el desborde de la capacidad del sistema de salud y por la mayor demanda total. Ahí están los reclamos, ¿no es cierto? Hay un menor aprovechamiento escolar porque el alumno falta, pues, ¿no? A sus clases tiene que faltar porque tiene que hacerse atender o porque de repente no mira bien, entonces no rinde, ¿no? Entonces no está
en las mejores condiciones para el rendimiento escolar, ¿no? La productividad laboral y el crecimiento económico disminuyen, ¿no? Naturalmente, un paciente enfermo, una persona enferma, no va a trabajar al 100%, ¿no? Y la productividad de esa empresa también va a disminuir. Es decir, debemos tener el concepto que cualquier acción que suceda en desmedro de las adecuadas condiciones de salud va a generar una serie de alteraciones, ¿no? No solamente en la persona sufriente o doliente, sino también en el medio en el cual se desempeña, ¿no? O sea, va a dejar de ganar, va a dejar de poder brindarles una mejor calidad de vida a su familia, en la producción que va a tener en su trabajo va a ser menor, no va a poder ascender de repente cuando quería, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todos estos problemas tienen que ver, pues, justamente con que haya una política multisectorial de salud y que, enhorabuena, que pueda ser de manera estratégica, ¿no? ¿Por qué digo de manera estratégica? Hoy. ¿Por qué digo de manera estratégica? Por ¿quién dice? Mirando ahí. ¿Por qué es a largo plazo? Porque estoy hasta el año 2030 planificando eso, o sea, no estoy planificando para mañana. ¿Perdón? Claro, porque es un plan a largo plazo que va a tener que ver con prevención y con acciones también, de rehabilitación, recuperación. Pero es estratégico, básicamente ahí en el título se ve, porque es un plan hasta el año 2030, estando en el año 2022. ¿Cierto? Entonces nos da una guía, ¿no? Un trazo, una ruta que va a demorar 8 años por lo menos. O sea, algo que venga otro presidente y diga, no, yo no estoy de acuerdo y cambia. Pero esperemos que más o menos lo mantenga. Entonces hay determinantes sociales de la salud que hay aquí algunas modificaciones, ¿no? Pero hay determinantes estructurales que generan las desigualdades de la salud. Es decir, cómo está la sociedad, ¿no? Todos tienen acceso a la salud, todos tienen acceso a las carreteras, todos tienen acceso a los servicios básicos de agua, de desagüe, de educación. Esto genera que haya determinantes intermedios de la salud, ¿no es cierto? Y el contexto socioeconómico y político influye porque es de acuerdo a cómo se gobierna, qué política se tiene a nivel macroeconómico, qué política social, qué política pública, qué cultura y valores sociales estamos implementando en la sociedad, ¿no? Esto es de ida y vuelta, con la posición socioeconómica, con las clases sociales, el género, la etnicidad, es decir, la raza, ¿no? La educación, la ocupación, el ingreso, ¿no? La cohesión social y el capital social, las circunstancias materiales, los factores biológicos y del comportamiento y los factores psicológicos que también son muy importantes, ¿no? Esto va a generar un impacto sobre la equidad en salud y el bienestar y va a haber un círculo que si no están bien las condiciones va a ser un círculo vicioso, ¿no? Pero si las condiciones están mejor, va a generar un círculo beneficioso. Entonces, fíjense que hay pues una serie de factores que determinan el estado de salud de una población, ¿no? Y también de una persona como individuo mismo. Entonces, en este documento que les he mostrado al principio, hay pues algunos conceptos claves que tenemos que tener en mente, ¿no? Por ejemplo, este de la visa, que es un indicador de años de vida saludables perdidos, que combina el número de años de vida perdidos por muerte prematura, que tiene que ver con la mortalidad, y los años de vida vividos con discapacidad, que tiene que ver con la calidad de vida. Son la unidad de medida de la carga de enfermedad
y permite estimar las pérdidas de salud para una población definida con respecto a las consecuencias mortales y no mortales de las enfermedades. O sea, las enfermedades pueden generarnos dos tipos de consecuencias, ¿no? Una mortal y otra no mortal, pero ambas nos van a influir en nuestra sociedad en general, ¿no? Ya sea porque nos quita años de vida o porque nos quita calidad de vida. Este número de avisa, según grupos de enfermedades y componentes, para el Perú en el año 2016, años de vida perdida sobre años vividos con discapacidad en diferente color, más claro, los de vida perdidos por discapacidad y los años de vida perdidos por muerte prematura, ¿no? La muerte prematura es aquella que se da antes del promedio de la esperanza de vida, ¿no es cierto? Si la esperanza de vida promedio es 80 y usted se muere, algún familiar conoce que fallece a los 50, hay 30 años ahí que prematuramente ha fallecido, ¿no es cierto? Entonces, acá se ve cómo va cambiando de acuerdo al grupo de enfermedades, ¿no? Las enfermedades no transmisibles, las enfermedades transmisibles, maternas, perinatales y nutricionales, y las otras patologías que tienen que ver con accidentes y lesiones, ¿no? Entonces, las no transmisibles tienen un mayor componente de años de vida con discapacidad. Aquí vemos, por ejemplo, las categorías de las enfermedades, es decir, el mismo, pero ya desglosado, no por grupo de enfermedades, sino por enfermedades mismas, ¿no? Trastornos mentales y del comportamiento. Miren, el trastorno mental no va a generar una muerte, pero sí va a generar una gran carga de años de vida con discapacidad. Fíjense, ¿eh? ¿Y cuál es la que genera una menor cantidad de vida con discapacidad? Los tumores malignos, por ejemplo, ¿no? Genera una menor proporción porque primero el tumor maligno se encarga, vamos a decirlo así, de matar a la persona, ¿no? Y así una serie. ¿Quiénes tienen, por ejemplo, más o menos igual? Más o menos mitad, mitad. Podría ser de repente las enfermedades cardiovasculares o las lesiones no intencionales, ¿no? Pero las enfermedades de los órganos de los sentidos no te llevan a la muerte, pero sí a la discapacidad. Acá está. ¿Sí? No, ustedes ya lo van a analizar un poquito más al detalle. En conclusión, la solución a la situación presentada, la situación problemática de salud presentada, requiere de la intervención del sector público de manera multisectorial, dado que se requiere desarrollar y fortalecer la aplicación del marco regulador sobre distintos determinantes sociales de la salud, así como ampliar y mejorar la provisión de servicios públicos de diverso tipo, no solo de salud, que mejoren las condiciones de vida, modifiquen positivamente las conductas y estilos de vida de las personas. ¿Con qué podríamos modificar positivamente las conductas y los estilos de vida de las personas? ¿Con qué sector? ¿Con qué servicio público que nos brinde el Estado? Con educación, ¿cierto? O sea, la educación ahí es importante. Y facilitar el uso de los servicios públicos, entre ellos los de salud. O sea, no solo los de salud, sino entre ellos. O sea, los servicios de agua, de desagüe, de electricidad, de internet, los servicios de transportes, de comunicaciones en general, ¿cierto? Los servicios de seguridad ciudadana. Porque si a uno lo asaltan y le pegan, le están ocasionando pues un daño, ¿no es cierto? Que lo puede llevar a la muerte o lo puede dejar, si le disparan en la pierna, de repente lo dejan con una mala calidad de vida, porque están en silla de ruedas, ¿no es cierto? En especial para las personas de sectores menos favorecidos. Bueno,
en especial dice, pero ¿por qué ese especial, señorita? ¿Por qué usted cree que son especiales? ¿Por qué habría que darles esa prioridad? Ya. ¿Por qué otra razón? Así es, muy bien, muy bien. O sea, porque lo que ha dicho es así. O sea, son los que menos tienen, que menos pueden salir solos, ¿no? De repente, algunos de nosotros, ustedes, tienen otras condiciones, ¿no? Entonces, no están en puesto, de repente a la señorita la trae su papá, el carro, ¿no? Habla de nosotros jóvenes, no, lo mandan en código, a pie, porque se ven más expuestos. Aparte, si ocurre alguna situación de la mitad, tienen la alternativa de acudir a la tarjeta de crédito y ir a un médico y comprar la medicina que le marca. En cambio, la otra persona no tiene que acceder a la medicina que cuesta centavos, pero que de repente no va a pagar. Bueno, entonces es por eso, ¿no? Por eso es que se le da, el Estado trata de proteger a esa población menos favorecida, ¿no? No sé si el término sería favorecida o menos, ¿cómo decir? Más vulnerable, pero más vulnerable, ¿por qué? O sea menos, menos pudiente, digamos, ¿no? No sé si favorecida, bueno, en este caso hace referencia a favorecida en cuanto a que no tiene recursos, ¿no? No que le han hecho un favor, sino que menos oportunidades tiene, ¿cierto? ¿Digo? Claro, a los sectores menos, pudientes, digamos así, ¿no? Se entiende la palabra a lo que se refiere. De zonas rurales y periurbanas para quienes la acción del Estado es fundamental, ¿no? Y que llega muy poco, probablemente, por el centralismo, ¿no? Entonces es un problema pues complejo, no es simplemente que les duele el estómago o están con diarrea, sino por qué están con diarrea, por qué les duele el estómago, o sea, hay que ver una serie de cosas más en el trasfondo, ¿no? Entonces los sectores involucrados: educación, vivienda, construcción, mujer y poblaciones vulnerables, desarrollo e inclusión social, ambiente, ¿no? Para vigilar y controlar la contaminación del medio ambiente, ¿no? Los transportes y comunicaciones, ¿no? Agricultura y riego, justicia y derechos humanos, trabajo y promoción, o sea, todos, interior, defensa, cultura, o sea, ¿cuántos ministerios hay acá? Acá hay como 12, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es lo que debemos pensar como políticas de Estado del acuerdo nacional, ¿no? Hay que ver que hay políticas de Estado que están relacionadas y que se fundamentan o se, digamos mejor, se agrupan de acuerdo a ejes temáticos, ¿no? De acuerdo a la democracia y Estado de Derecho, a la equidad y justicia social, donde tenemos, por ejemplo, la política 5 y 8 para el primero, ¿no? Que dice: gobierno en función de objetivos con planeamiento, prospectiva nacional y procedimientos transparentes, ¿no? Entonces, ¿cómo se expresa, no? Promoverá que la gestión gubernamental alcance los objetivos establecidos en los planes estratégicos, respaldada por un sistema de control del cumplimiento de los objetivos y las metas presupuestarias, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Objetivo 3, mejorar las condiciones de vida de la población que generan vulnerabilidad y riesgos en la salud. Entonces, ¿qué podría hacerse ahí, no? ¿Qué condiciones de vida de la población están generando vulnerabilidad? De repente, la falta de servicios básicos, ¿no? Que no hay agua potable. Pues si no hay agua potable, ya ese es un problema que hay que resolver, ¿no? Entonces, hay que ver qué problema es de los más comunes y qué problema va a afectar a la mayoría. Probablemente sea el mismo problema, ¿no? ¿Y cómo podemos solucionar? Entonces habrá que invertir, hacer estudios, inversiones y lograr que todos tengan acceso, por ejemplo, al agua potable, ¿no? Al desagüe, etcétera, etcétera, ¿no? A todos los servicios a las inmunizaciones, ¿no?
Entonces, así, ustedes, acá les estoy mostrando nada más unos ejemplos de los ejes temáticos, ¿no? Competitividad por el país, por ejemplo, es el tercer eje temático. Cuarto, Estado eficiente, transparente y descentralizado, ¿no? Entonces, acá hay mucho que hablar, podríamos estar toda la tarde hablando de la cuestión, por ejemplo, de el consumo ilegal de drogas, etcétera, etcétera, ¿no? Como una de las políticas del Estado, ¿no? El Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, objetivo nacional específico, de acuerdo a el objetivo, van a venir el objetivo nacional, viene el objetivo específico, la actividad estratégica y el objetivo de la política nacional multisectorial de salud, ¿no es cierto? Por ejemplo, plena vigencia de los derechos fundamentales y la dignidad de las personas, ¿no? Como objetivo nacional. Objetivo específico, vigencia plena y ejercicio efectivo de los derechos y libertades fundamentales, ¿no? Entonces, desarrollar no se va a mirar, les estoy dando lectura, desarrollar como una actividad estratégica en este sentido, desarrollar la normativa, las políticas públicas y las acciones afirmativas necesarias para garantizar la participación en las decisiones públicas de los grupos más vulnerables sin que haya discriminación. Entonces, el objetivo prioritario número 3 es mejorar las condiciones de vida de la población que generan vulnerabilidad y riesgos de la salud, que ya lo hemos dicho hace un momento, ¿no es cierto? Entonces, tiene que ir coincidiendo. Hay diversas actividades que van a contribuir a un solo objetivo, ¿no es cierto? O sea, un solo objetivo no solo tiene una actividad, hay varias actividades que van a contribuir a ello. Entonces, los objetivos prioritarios y los lineamientos, a partir de la estructuración del programa público, se plantearon objetivos prioritarios con sus respectivos indicadores y lineamientos. Cabe resaltar que los objetivos y lineamientos se implementarán tomando en cuenta enfoques transversales de curso de vida, territoriales, gestión por resultados, enfoque diferencial, enfoque de género, enfoque intercultural, enfoque de discapacidad, enfoque de inclusión social y enfoque de derechos, ¿no? Entonces, los objetivos prioritarios, el primero es mejorar los hábitos, conductas y estilos de vida saludables de la población, ¿no es cierto? ¿Quién va a intervenir acá? Vuelvo a repetir. ¿Qué otro ministerio tiene que intervenir? ¿Cuál? Educación, así, ¿no? ¿Y así? Por ejemplo, el objetivo prioritario número 3, mejorar las condiciones de vida de la población que generan vulnerabilidad y riesgos en la salud. ¿Qué otro ministerio? Dígame uno. ¿Qué ministerio tendrá que ver con mejorar las condiciones de vida de la población que generan vulnerabilidad y riesgos en la salud? Bien. ¿Qué? Bien, gobierno. ¿Ya? ¿Puede ser? ¿Ya? La policía. ¿Qué tiene que ver la policía? El Ministerio del Interior, porque se trata de delincuencia básica, tanto delincuencia que hay, entonces tiene que ver con los controles. Pero también tendrá que ver el Ministerio de Economía, para brindar mejores condiciones y que vaya a la delincuencia. O sea, uno hace todo, ¿no? Pero cada uno puede decirlo. Entonces, eso es para que pensemos, vuelvo a repetir, que la salud no es solamente problema del ministro de Salud, es problema de muchas personas. El Ministerio de Economía, que ve los recursos, etcétera, etcétera, ¿no? El medio ambiente, ¿no es cierto? Ya, entonces acá hay una matriz que nos muestra, por ejemplo, cuáles son los códigos de los objetivos prioritarios, los indicadores, los lineamientos y quién es el responsable. Miren, coordinador, el MINSA, pero los responsables, el MINEDU, el IPD, SUNAFIL, Servir, Indecopi, gobiernos regionales y locales, no estamos olvidando de eso. Los gobiernos regionales y locales también tienen que ver, ¿no? Coordinador MINSA, igual, ¿no es cierto?
En realidad, hablar de esto es un tema muy amplio, ¿no? Que en 45 minutos o un poquito menos no nos va a dar tiempo para desarrollarla ampliamente. Pero sí nos debe hacer abrir los ojos, los oídos, las entendederas, como dirían los abuelitos, para saber que se requiere de la participación de los mejores profesionales, más capacitados en cada área, que hemos dicho, educación, vivienda, construcción, interior, defensa, etcétera, etcétera, ¿no? Y de los gobiernos locales también, regionales, para poder hacer realidad la política del acuerdo nacional, ¿cierto? De una manera estratégica, hasta el 2030. Que de repente no es tan estratégica porque es un periodo, si bien es largo, de repente pudo ser hasta el 2040, pero por algo habrá sido porque como ahora las condiciones son tan cambiantes, tan rápidamente, hay guerra, ha habido coronavirus, etcétera, etcétera, no se sabe qué podrá pasar de repente, no vamos a mantener estas políticas hasta el 2030, de repente en el 2026 vamos a decir, no, cambiemos, porque ya había aparecido otra pandemia, tenemos que... Entonces, es solamente para que ustedes visualicen el campo de las políticas de Estado que se tienen que tener en el área de salud, que es responsabilidad de muchos, siempre y cuando el ministro de Salud pueda ser el coordinador. ¿Alguna pregunta? Bien, les agradezco, jóvenes. Entonces, buenas tardes. Tenemos que ir preparando la siguiente clase. Ya, entonces nos despedimos. Buenas tardes, jóvenes.